Bien, no sé si tienen algún comentario. Bueno, estos dos videos que acabamos de ver son como una introducción al tema, cuánto pueden ayudar las historias a aprender ciencia. El segundo video, bueno, no sé si notaron, es de un colegio Montessori. Es que en la primaria Montessori, estoy hablando, la educación Montessori más famosa es la preescolar, antes los 6 años, pero cuando hablo de la primaria Montessori me refiero de los 6 a los 12 años. En la primaria Montessori usan muchísimo los relatos, las historias. Y de hecho, en la Asociación Internacional Big History consideran, o sea, hay varios, ha habido charlas y hay varios números de la revista de la asociación en que mencionan el tema aquí. Por ejemplo, dice María Montessori, un ejemplo de Big History en la educación primaria. Em, Ella, en la Segunda Guerra Mundial, creo que junto con su hijo se le ocurrió, durante la Segunda Guerra Mundial, que estaba ella en India, se le ocurrió que en la primaria debería introducirse muchos temas contando la creación a distintos niveles, la creación de la Tierra, la vida de los humanos y el relato de los alfabetos y de los números. Ok, bueno, quería comentar que esto porque lo que Eduardo Sáenz Cabezón propone, ya, o sea, hay una manera de enseñar, digamos, bueno, lo suelen llamar método Montessori, aunque creo que a ella no le gustaba esa terminología, aunque eso lo usan más para preescolar. Pero hay al menos un tipo de enseñanza primaria en que se enfatiza mucho, se usan mucho los relatos para motivar, para despertar interés y curiosidad, o sea, sin necesariamente entrar en mucho detalle de las cosas, ¿ok? Y ahora les voy a dar un ejemplo de, por ejemplo, cómo me hubiera gustado a mí que me introdujeran, me presentaran la ley de gravitación universal. Cuando a mí me presentaron la ley de gravitación universal, simplemente el profesor llegó, puso la fórmula en el pizarrón y nos mandó a hacer problemas de álgebra dada la fórmula. O sea, nos daba unos datos y había que despejar y resolver. Yo, a mí me hubiera gustado que me contara que Aristóteles, allá en la antigua Grecia, dividió la física en dos reinos, el terrestre y el celestial. Que en la Tierra, no sé No por qué sé por qué tengo tengo eco, eco. pueden hacer mute todos. eh, que en la Tierra las cosas tienden a ir hacia el centro y en el cielo las cosas flotan. Y por siglos se pensaba que así era la física. Y bueno, Galileo hizo estudios sobre la mecánica terrestre, bueno, hizo otras cosas. Él fue el primero en apuntar un telescopio al cielo. Pero bueno, Kepler, usando observaciones astronómicas de Tycho Brahe, eh, inventó o descubrió sus leyes, las leyes de movimiento de los planetas, ¿no? Pero el que unificó todo eso fue Newton con la ley de gravitación universal. Y se llama así universal porque aplica en todas partes, en la Tierra y en el cielo. La misma fuerza de gravedad explica que la manzana caiga a la Tierra y que la luna dé vueltas alrededor de la Tierra. Y eso lo podemos ver con un experimento mental que creo que salía en el libro Principia Matemática. Si se imaginan que esta es la Tierra y que esta es una gran torre, creo que lo hacía con un cañón. Pero bueno, vamos a decir que es una torre donde ustedes están en la punta y pueden lanzar una manzana hacia la derecha. ¿Cómo caería la manzana? Caería algo así, ¿no? Y si la lanzan más fuerte, caería así. Y si la lanzan con aún más fuerza, caería así. Y así. Pero eventualmente hay una fuerza con la que la podrían lanzar en que la manzana haría esto. O sea, si la lanzan suficientemente fuerte, la manzana, la caída, la curva que hace al caer coincidiría con la curva de la Tierra y lo que haría es que la manzana entraría en órbita. Y eso es lo que hacemos cuando lanzamos satélites artificiales, ¿ok? Entonces, lo que está haciendo la Luna realmente al dar vueltas alrededor de la Tierra es que la Luna está constantemente cayendo hacia la Tierra. Lo que pasa es que la curva que da al caer coincide con la forma del planeta. Y por cierto, en Big History, una de las cosas que se comenta es acerca del origen de la Luna. No sé si han oído hablar de la teoría del gran impacto. Bueno, esto es hace muchísimo, o sea, es una escala astronómica, ¿no? Muchísimo antes de la aparición de los humanos. Se piensa que
planeta chocó con la Tierra y que de los restos de ese impacto de Theia y de Tea, creo que se dice en castellano, y de la Tierra surgió la Luna. Y en esa teoría, según esa teoría, ahí fue cuando la Tierra se inclinó y eso es lo que causa las estaciones. ¿Ok? Bueno, eso es un ejemplo, por ejemplo, de cosas que se enseñan en Big. ¿Ok? Y esto es un ejemplo de, para mí, cómo contar las historias crea más curiosidad acerca de la ley de gravitación universal o acerca del origen de la Luna, bueno, cómo se pueden relacionar unas cosas con otras. ¿Ok? Bueno, voy a volver al tema de cómo me aficioné a las historias. Eh, Después de entusiasmarme por las historias de las matemáticas, bueno, yo estaba estudiando computación y matemáticas, en algún momento dije, no sé nada de la historia de la computación, fui a la biblioteca y pedí prestado algunos libros de historia de la computación, me encantaron. Luego un amigo me prestó un libro de historia de la bomba atómica y me fascinó, me empecé a interesar en historia de la física. Y así poco a poco me fue interesando en historias de otras áreas y era para mí una entretenida manera de expandir mi cultura general. Y la ventaja de las historias es que te cuentan los resultados, los grandes hitos de las diversas áreas, pero no solo te dicen los resultados, te dicen los procesos para llegar a ellos, o sea, los grandes esfuerzos, los errores que se cometieron, los grandes debates que hay a veces en distintas áreas. O sea, no es que te dicen, mira, el resultado es este y ya está, ¿no? Sino que hay toda una historia detrás de súper interesante, qué sé yo, la tabla periódica o, bueno, de cualquier área. ¿Ok? Y los libros de historia de un tema te dan referencias a libros clásicos del tema y te dan un contexto para cuando salen novedades, te ayuda a conocer la historia, a entender mejor las novedades, ¿ok? Entonces, bueno, en general concluí que la historia de un tema es una excelente introducción para el tema, ¿ok? Y me aficioné entonces a historias en el área del conocimiento, pero también a historias de países. Cada vez que he emigrado, he leído historia del país al que migro y yo siento que me ayuda a entender cosas del país al que migro. Cuando he cambiado, por ejemplo, de trabajo, de área en que trabajo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en finanzas, leí acerca de historia de finanzas y resulta que había disponible libros sobre la compañía, de historia de la gente que fundó la compañía en que trabajé, entonces también me leí esos libros. O sea, leerme historias de compañías, historias de sectores económicos. Ok. Em, por ejemplo, a mí me ha dado curiosidad la historia del petróleo, dado que Venezuela es un país petrolero. Bueno, y biografías, por supuesto, en fin. Mi afición a la historia de cualquier cosa. Y en la época antes de Internet era difícil conseguirlos, ¿ok? Porque uno iba a las estantes de historia y se conseguía historia política, militar. Y bueno, algo que ahora es concluido es que cuando tengo una amistad o, bueno, o pariente de repente que no conozco mucho, pero quiero hacerle un regalo, averiguo a qué es aficionado y le regalo una historia del tema al que es aficionado. O sea, qué sé yo, había alguien, un sobrino que no conocía y que lo iba a conocer y averigué que era aficionado a la historia, a la música electrónica. Entonces le regalé un libro de historia de la música electrónica. Bueno, en los años 80, esta fue la clase de libros que yo conseguía en Caracas, eran típicos libros de bolsillo y tal. Así fue como comenzó mi colección. En esa época también salió un libro de historia de la salsa, o sea, del género musical. Y luego fui cultivando mi afición en Barcelona, donde viven mis padres y donde estoy actualmente de visita. Conseguí este libro, una traducción de un libro francés, que fue el primero que vi que tenía el formato un poco de lo que después, o sea, bueno, después y ahora llama Big History. Y ese fue el primer libro de una colección francesa de libros de historia de diversos temas. Lo que pasó cuando empecé a poder comprar libros por internet es que se volvió muy fácil. Lo que antes era difícil se volvió sumamente fácil. Y algo que decidí en 2001 fue, eh, como forma de seguro, decidí escribirle una carta a mis hijos. Mis hijos eran pequeños, les mostré una foto la vez pasada. Y, y esa carta se volvió muy larga, se volvió un libro.
sea, lo que yo no quería solamente dejarle a mis hijos dineros en caso de morir, quería dejarles ideas y la mejor manera que conseguí fue escribir una carta, ¿ok? Y la carta se volvió larguísima y la titulé, se volvió un libro y la titulé Preguntas, libros, videos porque cada capítulo tiene como título una pregunta y, y esa pregunta típicamente lleva más preguntas, no tengo ninguna respuesta final, pero tengo recomendaciones en libros y videos que me han gustado de ese tema, ¿ok? Bueno, yo empecé a escribir el libro en el año 2000, a finales del 2000, y, y en el 2002 la Olimpiada Internacional de Matemáticas fue en Escocia, en Glasgow, y el equipo venezolano pasó por Londres. Aquí está Rafael Sánchez. Y los invité a mi casa y les mostré mi colección de libros y les conté lo que quería hacer. Bueno, les conté que estaba escribiendo un libro. Y Héctor Chan y Fernando Holgado se volvieron amigos y yo les mandaba los capítulos a medida que los iba terminando y me hacían comentarios. Cuando terminé en 2004, no conseguí convencer a ninguna editorial de publicar el libro. Lo que hice fue, bueno, mi padre aquí en Barcelona contratamos a una imprenta para imprimir varias decenas de ejemplares. Ya se me han agotado esos ejemplares, los he regalado. Pero he puesto el libro disponible en mi website. Este es el índice del libro. Esas son las preguntas. Como pueden ver, las preguntas no son nada sencillas. Eh, pero bueno, para introducirles a este tema que para mí es una de las mejores cosas que se me ha ocurrido, o sea, quiero hablarles de lo que hice aquí porque mandé una carta a la Universidad Simón Bolívar. Les voy a contar un pequeño relato abstracto y quiero ver, a ver cómo lo interpreto. Había una vez una unidad que de alguna manera se convirtió en dos, que de alguna manera se convirtieron en varias y entre ellas se interrelacionaron. Y de alguna manera apareció una membrana alrededor de un conjunto de ellas. Y si nos olvidamos de la estructura interna de lo que está pasando allí y solamente vemos lo de afuera, tenemos una nueva unidad de un nivel más complejo. Y con a ese nivel la historia comienza de nuevo. Tenemos una unidad que de alguna manera se copian dos y así sucesivamente. Entonces, bueno, esto es para los estudiantes, porque Marco ya se conoce esto. ¿Qué interpretación le dan? O sea, ¿de qué piensan que estoy hablando con este pequeño relato? ¿Se les viene algo a la cabeza? Mm, Bueno, yo por lo menos lo vería como tipo las percepciones que uno tiene del mundo. O sea, como por ejemplo, uno puede, o sea, como lo que hablamos la clase pasada. Ah, es que de hecho, ahora que me acabo de acordar, yo usé este diagrama en la clase pasada para percepciones y conceptos. Sí. Sí, 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 de acuerdo. Pero, a ver, ¿alguna otra? Ok, sí, está esa interpretación. ¿Alguna otra interpretación de cosas más tangibles? Bueno, en Big History se cuenta sobre el origen de las cosas y, por ejemplo, una interpretación es que las unidades pequeñas son partículas elementales, o sea, quarks, electrones, protones, neutrones, bueno, los quarks crean protones, neutrones, y luego se crean átomos. Bueno, con los átomos se van uniendo y se crean moléculas, las moléculas se van uniendo y se crearon células en algún momento. Y bueno, también pueden ser las unidades pequeñas organismos unicelulares y en algún momento se juntaron y crearon organismos multicelulares. O más adelante, bueno, puedes pensar en que las unidades pequeñas son individuos y las grandes son sociedades. Pero lo que a mí se me ocurrió en 2001 fue esta interpretación. Eh, eh, Libros, que las unidades pequeñas son libros y las unidades grandes son colecciones de libros. Y que las relaciones aquí podían ser referencias, o sea, que un libro referencia a otro libro, o semejanzas, de repente son dos versiones sobre el mismo tema, o sea, dos historias eh, o más historias sobre el mismo tema, bueno, puede haber, o pueden ser
libros que son una colección de libros de un tema, en fin. Eh, eh, y ustedes dirán, bueno, y gran cosa, o sea, ok, varios libros forman una colección personal de libros. ¿Cuál es la novedad? Bueno, la novedad es lo que pasa en el siguiente nivel, porque en el siguiente nivel la historia continúa, ¿no? Tenemos una unidad que de alguna manera se convierte en dos. Y lo que a mí se me ocurrió fue que podía hacer una copia de una colección personal de libros y ponerla en una biblioteca pública. Porque las referencias de libros que les hice a mis hijos, en algún momento las compartí con eh, el profesor José Luis Palacios, que era eh, creo, vicedecano administrativo en la universidad. Bueno, el caso es que él es otro matemático. Eh, yo le mandé las recomendaciones de libros, pero en algún momento se me ocurrió, wow, en lugar de mandar la recomendación de libros, puedo mandar los libros. Porque las bibliotecas, las librerías electrónicas me permiten enviar libros a otros sitios, a otros países, a otros continentes. Entonces lo que hice fue que le dije, mira, quiero donar una colección de libros a la biblioteca de la Universidad Simón Bolívar, pero con una sola condición, que los mantengan todos juntos. Entonces, esta es la donación que hice a lo largo de varios años a la Universidad Simón Bolívar, se llama Historia de las Ideas. Entonces, la motivación principal es lo que comenté antes, era muy sencillo, que a mí me daba rabia cuando iba a las bibliotecas, a las librerías, iba a la sección de historia, lo que encontraba era historia militar, historia política, y yo quería ver historias de ciencia, historia de tecnología, historia de arte. Entonces, lo que hice en esa colección fue regalar libros como estos. ¿Ok? Y entonces no solo se volvió fácil comprarlos para mí, se volvió fácil regalarlos a otro continente, por ejemplo, a la universidad. Y por ejemplo, salió una nueva versión del libro de la salsa de Sergio Romero Rondón, una versión más grande y tal, y la mandé. Bueno, historias de tecnología, de ciencia, la historia de la escritura, la historia de los libros, la historia de la biblioteca. Bueno, le mandé libros en formato cómic. Bueno, creo que Todo Mafalda era uno de los libros más populares allí. Em, bueno, mandé libros de orígenes de distintos niveles y mandé videos también en formato VHS y luego DVDs. Em, entonces todo eso está allí. Y un libro que era muy popular en los ochentas, no sé si después lo ha seguido siendo, pero entre matemáticos, computistas, era un libro que ganó el premio Pulitzer. Bueno, la semana pasada comenté de otro libro mucho menos conocido de Douglas Hofstadter, pero este libro que me inspiró en muchos sentidos, a mí me hizo conocer que existía algo llamado premio Pulitzer. Y antes de Internet era muy difícil averiguar qué libros habían ganado el premio Pulitzer. Ahora es muy sencillo. Vas a la website de los premios Pulitzer y averiguas. Y tienes la lista no solo de este año, de todos los años. Y por ejemplo, tengo una colección de libros ganadores sobre historias de distintos temas, ganadores de premios Pulitzer. Por ejemplo, este es un tremendo libro sobre historia del petróleo. Y de esta historia del petróleo sacaron un documental. Y bueno, por cierto, este autor ha sido tan chévere que él ha publicado sus documentales en YouTube y están disponibles. Y, y, bueno, o sea, mi idea era conseguir libros de muy buena calidad. ¿Ok? O sea, convertí en un bibliotecario aficionado. Por ejemplo, esta colección, esta la mandé más recientemente, o sea, bueno, no hace tantos años, la mandé en 2017 y llegó en época de Navidad y este era el director de la biblioteca en ese entonces, Alejandro Teruel, un profesor de computación, y eso es lo que pusieron en la biblioteca de la universidad, lo pusieron en un pesebre. O sea, lo que para mí es como mágico, estando en mi casa en Londres, puedo enviar libros de distintos países, países que nunca he visitado, y puedo decirles, mire, envíen libros a Venezuela. O sea, yo nunca he estado en Argentina y mandé libros de Argentina allá. Y otra manera de ver esta colección es lo que yo lo llamaba, o lo llamo, la telebiblioteca personal, porque lo que yo le ofrecí a la comunidad OSVista fue la oportunidad de visitar mi biblioteca en Londres, porque eso era una copia de mi biblioteca en Londres. Y entonces ahí podían sacar prestados los libros, etcétera, ¿ok? O sea, no lo hice con high tech, lo hice low tech, o sea,
No lo hice con alta tecnología, no lo hice electrónicamente, lo hice con baja tecnología, pero bueno, no sé cuánto costaría hacerlo con cascos de realidad cascos y guantes de realidad virtual y, bueno, cuántos tendrías que tener para que puedan sacar múltiples libros a su casa, en fin. Pero tenemos con nosotros a uno de los usuarios de esa colección. Entonces, Marco, te pido por favor que cuentes sobre tu experiencia, porque a Marco lo conocí hace pocos años y no lo conocí mientras usaba la colección. Adelante, Marco. Bueno, con mucho gusto, Gustavo. Te iba a preguntar de cuándo es esa foto. No estoy ¿Es de, seguro. es vieja, vieja o es reciente? Yo creo Porque que no, es de hace como 10 años. hace Bueno, como 10 reciente no es años. porque lamentablemente la biblioteca de la universidad cerró ya, cerró antes de la pandemia. Bueno, no hablemos de Cerró ese por la tema. playa. Eh, Sí. eh, eh, Pero porque se ve diferente, es otro salón, no es el mismo donde yo, estaba porque ¿en qué años cuando estabas yo lo tú? usé. Yo En- entré en el 2004, ya. Hubo un cambio de director de la hubo un biblioteca. O sea, cambio antes estaba y Miriam, movió. después Alejandro. Y Alejandro trasladó la colección creo que cuando tú estabas, no, creo que solo los miembros del club de lectura podían sacar los libros prestados. Exacto, creo Pero que, luego lo pusieron en un sitio más público y cualquier usuario podía pedirlos prestados. ok. Lo mudaron la colección. Esta foto es más reciente de cuando tú la usaste. Ok, entiendo. Ahí cambió la cosa. Sí, bueno, ¿qué les puedo contar? A ver, de hecho, antes de venir acá, la semana pasada me metí a ver en mis correos electrónicos más viejos y hay un montón que son relacionados a a la colección, ¿no? Porque en aquel momento, bueno, varios de nosotros y en particular Héctor, que mencionaste al comienzo, estábamos organizándonos pues de alguna manera, generar discusiones alrededor de los libros de las colecciones, ¿no? Y hay varios emails, yo creo que tú estabas también en la cadena de correos. Em, pero claro, éramos todos bastante muchachos, ¿no? Estábamos comenzando la universidad apenas bueno, me dio un poco de risa verla, cómo estábamos intentando organizar las cosas, sobre todo con la experiencia que tengo hoy en día de haber organizado muchas cosas así. Veo que teníamos una ambición muy grande, o sea, que queríamos hacer todo lo posible, películas, videos, discusión, moderador, Bueno, calendario, creo que hubo una vez que hicieron una semana o un ciclo de películas un ciclo de películas, sí. eh, Pero tantas que, cosas, ¿sabes, Gustavo? Me sorprendió que, mucho. o Sí, sí, sea, dime. que contrataron en el auditorio donde se podían proyectar películas y escogieron unas Sí, películas que yo había mandado y cada viernes mostraban películas, cosas así, ¿no? exactamente, exacto. Pero entre otras cosas, ¿no? Teníamos también una especie de agrupación con una jerarquía o por lo menos en algún momento eh, tocamos esa idea de organizarnos de esa manera, que había un moderador cada vez que va a estar encargado y alguien que va a estudiar y la gente tiene que leer. O sea, una cosa bastante complicada, pero que, bueno, por un lado yo creo que es la falta de experiencia de la persona joven que no ha organizado esto todavía, pero al mismo tiempo refleja el nivel de inspiración que la colección nos trajo, ¿no? Porque claramente como grupo teníamos una, una hambre, ¿no? Por leer los libros de esa manera. Y una de las cosas que yo siempre menciono, que la colección aporta, no es necesariamente los libros, sino, claro que los libros son fundamentales, ¿no? Sin los libros no hay colección. Pero más que los libros, que pueden estar los mismos libros en la biblioteca, ¿no? Es el hecho de que consigues estos libros uno al lado del Oh, otro. te perdí, no sé qué pasó. ¿Pero me escuchas? ¿Aló? Eh, qué pena. ¿Aló?
Yo sí, Te escucho, te escucho. ¿Tú me escuchas? Ok. Yo también escucho. Creo que el internet de Gustavo se puso lento. Pero bueno, les sigo contando a ustedes. Yo decía que esa cuestión de encontrar libros que uno no se esperaría ver juntos, uno al lado del otro, eh, de alguna manera, además de la pregunta que uno siente que en cada libro de, oh, de qué será este libro? ¿Qué estará diciendo el autor? Hay otra cosa que tiene la colección por encima, ¿no? Otro mensaje que es, ¿por qué es que estos libros están juntos? ¿Qué tiene que ver Mafalda con el Leviatán o con Escher o con Bach, ¿no? Eh, y eso es una cosa muy interesante, que es un nivel de información que de alguna manera yo no sabía que era exactamente tu colección de libros que tú tenías en Londres, pero que cuenta una historia de una persona, cómo esa persona se relaciona con el conocimiento, ¿verdad? Cómo esa curiosidad llevó a la persona por diferentes caminos. Y eso es algo muy bonito que creo que fue parte importante del motor de por qué nos sentíamos tan inspirados, porque tú piensas, bueno, en algún momento yo también voy a relacionarme con la historia de esta manera, ¿no? Una historia que no es, como dijiste tú, la historia política, la historia religiosa y moral o geográfica, sino que es una historia de ideas, es una historia de, O de guerras y o de guerra, exacto, sociopolítica, sino es una historia de por qué pensamos como pensamos, eh, cuál es el origen de las ideas que permean, digamos, tu entorno hoy en día y descubrir que, bueno, que a veces hay cosas que son de fundamental importancia que alguien propuso por la primera vez y que uno lo toma por sentado hoy en día. No es parte de eso que uno descubre a través de estos esfuerzos. Y bueno, a nivel personal, los libros que más me acuerdo es ese libro de Gödel, Escher y Bach. De hecho, diciendo tú ahorita que ese libro es de los años 80, me, me, me di cuenta que nunca había pensaba que era muchísimo más reciente, de hecho creo que es el ¿verdad? 79. Bueno, imagínate. Eh, claro, yo sentía, cuando yo vi ese libro por la primera vez, esto era como algo completamente nuevo, bastante refrescante. Además, mi papá es súper fan de Escher, mi papá pinta, dibuja y tiene muchos dibujos en ese estilo. Y la música de Bach, pues me encantó. Y como matemático me relaciono con Gödel. O sea, fue un libro que estaba así bien en mi línea de intereses. Pero tenía otros amigos que leían mucha filosofía y que iban a la colección. Y en esa época, pues no se podían sacar libros. Entonces lo que hacíamos era que uno iba y se sentaba ahí al lado de los libros en el piso a leerlos, y se quedaba ahí un buen rato. Llegaba alguien y se sentaba al lado a leer los pocos que sabíamos de la colección. eh, Porque eh, creo que en ese momento la colección acababa de empezar, más o menos, ¿no? Más o menos. Porque fue tal vez cuando Héctor... Bueno, algo que pasaba la directora, lo que pasó es que mandé muchos libros de arte, de fotografía, muchos libros muy caros, y entonces ya no quería ponerlos a la disponibilidad de todo el mundo. Ah, Eh, sí. pero bueno, eh, de nuevo, Sí, a ver, era una cosa medio... Nosotros, yo creo que al principio no se podían sacar libros, luego Héctor ayudó a crear el club de lectura y a partir de eso la gente que estaba en el club de lectura podía sacar libros. Em, pero bueno, en fin, uno de los recuerdos más bonitos que tengo de la universidad, sin duda alguna. Me acuerdo de gente que solamente iba a leer los libros de Mafalda, como decía Gustavo, pero que los libros de Kino son excelentes, ¿no? Tanto los de Mafalda como los libros que no son de Mafalda, que son con menos diálogo. sí, sí. Increíble, ¿no? Un gran artista, de verdad. Eh, entonces, bueno, no sé si tú tienes Eh, alguna pregunta en particular, Gustavo, no, algo que quieras bueno, saber. has comentado que
te hizo preguntarte acerca del origen de cosas y quiero conectar eso con algo que dijiste la semana pasada, pero que lamentablemente no lo grabé, que tú dijiste que un profesor en una de las primeras matemáticas comentó, el primer matemático, cómo es la cita? Sí, ese era, ese yo lo escuché del profesor Luis Mata, que dijo, no me acuerdo en qué contexto, pero estábamos conversando en la clase todos juntos, y él dijo, el primer matemático fue alguien que vio dos piedras, dos montañas, dos pájaros, y vio la misma cosa, ¿no? Ujú. Pudo abstraer, digamos, ese Sí, sí, concepto del número sí. dos. Entonces, bueno, esa idea yo la conecto con un poquito con la historia del grado. Y Mm. bueno, algo que tiene Montessori que enfatiza mucho es cuando cuentan esa historia, es terminar diciendo, mira, tenemos que ser agradecidos a estos inventores, porque realmente en ese momento que esas, o sea, ahora es trivial para nosotros, ¿no? Porque aprendemos todas esas cosas muy de pequeños, pero cuando eso no existía, las primeras personas que lo pensaron, es un gran logro, y aunque sean anónimas, bueno, pues, y lo mismo así, digamos, lo del grado, la persona que se puso a observar las estrellas y hizo 360 y tal, ¿no? Bueno, en fin. Cuando yo me enteré que Montessori tiene esta manera de enseñar, me pareció genial. Lamentablemente me enteré muy tarde para poner a mis niños, a mis hijos en ese tipo de educación. Si tengo nietos, intentaré hacerlo con los nietos, ya veré. Pero bueno, en fin. Muchas gracias, Marco. Bueno, voy a Mm. seguir. Entonces voy a compartir mi pantalla de nuevo. eh, Y ahora voy a hablarles acerca de si hay parecidos entre la ciencia y la historia. Y la manera en que yo las relaciono es con la pregunta, eh, con esta pregunta. ¿Podemos conocer la realidad con certeza? Y a mí me parece que hay gente que piensa que sí, que nosotros podemos directamente conocer la realidad. Pero como dice un dicho popular, todo depende del cristal con que se mira. Y en ciencia, bueno, perdón, antes de hablar de ciencia, creo que un gran cristal que usamos, muchísimas veces no nos percatamos, es el lenguaje. O sea, hablamos con metáforas, o sea, el lenguaje que tenemos nos permite percibir la realidad de una manera o de otra, ¿no? Bueno, la semana pasada hablábamos de analogías, llevan a conceptos, etcétera, ¿no? Bueno, pero en ciencia, los cristales se llaman modelos. Y por cierto, esto que mostré la semana pasada, y déjenme ver porque me quedé picado la semana pasada, es que no funcionaba el GeoGebra. Creo que se empezó a funcionar. Quiero ver si, ajá, ahora sí funciona. Voy a mostrar la animación. Eh, eh, Creo que es así. Ok, y entonces ahora pueden ver cómo a medida que pasa el tiempo, esta curva cambia y aquí se puede ver cómo va cambiando. O sea, el gráfico tridimensional de la derecha tiene, creo que si le pongo 0.2 es más puntiagudo, eh, muestra cómo va cambiando en el tiempo y esto muestra solamente el eje X, Y, ¿no? O sea, no muestra, el gráfico a la izquierda no muestra el eje del tiempo, pero bueno. Pero esto es solamente un modelo. O sea, no hay nada, o sea, en el caso de la difusión del calor, bueno, se comparará esto, habrán comparado esto con experimentos y y supongo que en ese caso han llegado a cosas muy precisas porque se pueden hacer experimentos bastante precisos acerca de la difusión del calor. Pero en el otro caso del que hablamos, que era el de la distribución de probabilidades de los precios de acciones, eh, les puedo decir que se ha descubierto que en realidad los eventos muy extremos son más probables de lo que esto indica. No es una distribución normal, o sea, hay saltos muy bruscos en los mercados financieros que no están de acuerdo con ese modelo. Y aparte, algo que pasa con los mercados financieros es que a diferencia de la distribución del calor en un cable, en los mercados financieros lo que crean los operadores, o sea, los que ejecutan transacciones en los mercados, influye en el comportamiento de eso. O sea, algo que pasa en los mercados es que si todos los que operan creen
un modelo en particular, ese modelo se vuelve más cierto, que es algo que no pasa en las ciencias físicas. Bueno, pero en fin, eso es otro tema. Mi punto es que es un modelo, ¿no? No vayan a creer que les he dicho, o la distribución de las probabilidades de las acciones va cambiando así. O sea, eh, eh, ok, ahora, en historia, los cristales, así como en ciencia hay modelos, en historia hay interpretaciones. Y eso es algo, digamos, menos conocido. Al menos a mí no me hablaron de eso en mi secundaria. De repente hay gente que tiene más suerte que yo y ha tenido mejores profesores y le han hablado de eso. A mí no me hablaron de interpretaciones. O sea, a mí me daban una lista de fechas, de batallas y para memorizar y qué sé yo. No, o de repente mis recuerdos son distorsionados. Pero bueno, pero no, me decían, básicamente me lo contaban como, mira, estos son los hechos, así fue. Y no me decían, mira, esta es una manera de ver las cosas. Ahora, en la enseñanza de la historia, yo creo que más que interpretaciones se crean narrativas, y vamos a hablar de eso. Ahora, hay una analogía con la geografía, que las interpretaciones, o sea, el análogo en la geografía son los mapas. Hay un video muy bueno que hace esa analogía, pero creo que no tenemos tiempo para verlo. Yo lo voy a poner en la lista para que lo vean más tarde, ¿ok? Pero les voy a dar un pequeño ejemplo de interpretación de historia, ¿ok? Y por ejemplo, en algún momento yo me pregunté, ¿cuál fue el origen intelectual de Simón Bolívar? Y en Venezuela siempre nos comentan, mira, él tuvo dos grandes maestros, Simón Rodríguez y Andrés Bello. Pero yo me pregunté, bueno, ya va, ¿y de dónde salieron ellos? O sea, ¿cómo fueron educados Simón Rodríguez y Andrés Bello? O sea, y bueno, en algún momento, en una de las biografías que me compré fue esta pequeñita sobre Simón Rodríguez y ahí me enteré que a él le interesaba la lectura desde pequeño y que descubrió en la famosa biblioteca de su tío el canónigo dos libros que despertaron su interés y que iban a ser determinantes en toda su vida. O sea, su tío resulta que era poseedor de una rica biblioteca en la que figuraban autores universales que ejercían gran influencia en la juventud caraqueña de ese entonces. O sea, su tío tenía una tremenda biblioteca y eso influyó, eso le permitió a Simón Rodríguez convertirse en lo que se dice normalmente, se llama autodidacta, que en realidad a mí el término no me gusta mucho porque en realidad él aprendió de los autores de los libros que leyó. En fin, el caso es que, pero cuando yo leí esto, yo me pregunté, bueno, ¿y Andrés Bello? Y yo me hice una hipótesis. ¿Será que Andrés Bello tenía a alguien en su entorno con muchos libros? Y yo no sabía, ¿ok? Yo no sabía, pero bueno, tenía esa hipótesis. Y Y decidí buscar eso, eso fue ya hace no muchos años, y busqué en internet y me encontré una tesis, creo una tesis de maestría en Chicago. Y aquí dice que hablan de Andrés Bello, que su tío, su dedicación a la lectura atrajo la atención de su tío, que consiguió un excelente maestro para él, Cristóbal de Quesada. Y resulta que Quesada era el bibliotecario de la comunidad y Quesada trataba de enriquecer su biblioteca con tantos libros como pudiera importar de Europa. Es decir, Quesada tenía una tremenda biblioteca. Bueno, es que para mí no es de sorprender porque en esa época los libros eran la manera en que se transmitían o sea, las ideas, ¿no? Y bueno, también hay una película sobre Miranda reciente y la relación de Francisco Miranda con los libros se ve reflejada ahí. Él viajaba mucho con sus libros. Bueno, en fin, uno pudiera hacer una interpretación acerca de la importancia de las bibliotecas y cómo eso influyó, bueno, y uno pudiera no necesariamente limitarse a Venezuela, ¿no? De repente a Latinoamérica y tal, y hacer una narrativa sobre las bibliotecas. ¿Ok? Bueno, ese es mi pequeñito ejemplo. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es mostrarle un video de el mismo profesor Bob Bain, donde él habla qué es lo que hace a la historia útil.